Hagan silencio, cierra esa puerta. Buenos días, economista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, economista. Hola, chicos. Buenos días, economista. ¿Cómo van? Buenos días. Perdón por los retrasos, pero han cambiado cosas en la plataforma y hay que instalar unos programas para poder iniciar. En nuestro caso es así. No sé en el caso de ustedes, pero es bien complicado lo mío. A ver, vamos a comenzar. Muy bien. Igualmente, la parte del día de hoy está dividida en dos etapas. Una, y esto tiene que ver con al menos un par de clases que vamos a tener en función de que les voy a pedir ayuda con la preparación de ciertos temas. El objetivo de esta clase es poder ver todo lo que se relaciona con inversiones financieras. Y lo que puntualmente vamos a ver es instrumentos financieros. Quiero que luego que yo termine mi presentación, les voy a pedir a cada uno de los grupos, que creo son cuatro, perdón, son creo que 6 u 8 grupos que tenemos aquí en el curso, que preparen un tema en relación a los diferentes instrumentos financieros que existen. Ya, eso quedará a libertad y dependiendo de cómo ustedes se organicen. Eso lo van a hacer en la segunda parte de la clase que se suponía era eh, a partir de ahora. Pero como ingresé tarde, voy a avanzar con el tema de exposición y esto ya quedaría y comenzaríamos con exposiciones de esta parte que sería investigación, que sería calificada para la clase que tendríamos la próxima semana, ¿ya? Igual ya les voy a explicar mejor qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, el objetivo es poder enfocarnos ya en lo que son inversiones financieras. Nosotros habíamos comenzado a revisar lo que era el, el sistema financiero, ¿verdad? Y habíamos visto que en lo que correspondía al sistema financiero, permítanme un ratito, déjame emitir a unas personas y ya he comenzado. En lo que correspondía al sistema financiero, nosotros teníamos ahí básicamente las instituciones financieras y lo que correspondía también a los mercados financieros, ¿verdad? En las instituciones financieras, que generalmente eran agentes que lo que hacían básicamente era hacer intermediación, trasladando aquellos recursos superavitarios de quienes eran agentes que tenían recursos en exceso y los trasladaban a aquellos que necesitaban esos recursos con finalidad productiva. ¿Ya? Y dentro de ese mismo sistema financiero, nosotros teníamos también otra parte que conformaba el sistema, que era los mercados financieros, que es algo similar a las instituciones financieras, sino que la particularidad acá es que se recurre al mercado financiero, se participa de un mercado, y en ese mercado están quienes necesitan recursos y quienes tienen esos recursos en exceso, sino que tienen un contacto de manera directa. En la intermediación financiera o las instituciones financieras, al hacer intermediación, es como que hubiera una persona entre quien necesita y quien va a colocar los recursos. Pero en el mercado lo que sucede es que estarían, en teoría, ¿no? Estarían, porque obviamente necesitan estar presentes ahí casas de valores y brokers, pero en teoría de manera directa hay un contacto en quienes tienen esos recursos y quienes lo necesitan y se lo hace a través de valores que se negocian o de instrumentos financieros que se negocian en ese mercado. Pero ambas implican lo mismo, ambas lo que tácitamente hacían era trasladar esos recursos superavitarios hacia quienes lo necesitaban. Entonces, el día de hoy vamos a entrar ya en lo que implican inversiones financieras. Y como les decía, en la segunda, bueno, en lo que iba a corresponder la segunda parte,
la idea era poder revisar los diferentes instrumentos financieros que nosotros podemos tener. Bueno, en lo que corresponde a inversiones financieras. Entonces, ¿qué pasa con relación a las inversiones financieras? La globalización económica ha impulsado el desarrollo de los mercados financieros, haciendo que la gestión de recursos y riesgos financieros ocupe un lugar estratégico en la gestión empresarial. Todas las empresas, todas las organizaciones necesitan recursos. Y esos recursos, con la tecnología, con la globalización, con la mejora en las comunicaciones y la libre movilidad de los recursos en todas las economías, hace que precisamente estos recursos cobren trascendental importancia dentro de la operación de la empresa. La participación de las empresas en mercados financieros se ha incrementado como mecanismo de financiación alternativo al crédito bancario, de forma de gestionar profesionalmente excedentes de liquidez mediante la adquisición de instrumentos financieros emitidos por otras empresas. Lo que estamos viendo aquí, lo que me está diciendo en este párrafo, es que generalmente se tenía como opción, o en la mayoría de economías hay dos opciones. Usted recurre al sistema financiero por recursos o recurre al mercado financiero por esos recursos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el sistema financiero está conformado generalmente por bancos, por cooperativas, por mutualistas, por cajas de ahorro, ¿ya? Esos intermediarios financieros son los que buscan el dinero y lo colocan para quienes necesitan. Pero al recurrir al mercado financiero, yo lo que voy a hacer es tácitamente a comprar documentos, voy a comprar papeles, ¿ya? Y esos papeles, por esos papeles me entregan, bueno, si los compro yo tengo que entregar dinero, o si yo los estoy vendiendo voy a recibir dinero, ¿ya? Pero lo que implica es que tendría ahí dos formas en las cuales yo podría acceder a recursos. En este caso me estoy enfocando en la segunda forma de poder acceder a esos recursos, de ir a los mercados financieros con la finalidad de poder comprar estos instrumentos financieros y de esa manera entregar dinero y tomar un documento que me permite realizar una inversión. Entonces, en consecuencia, el peso relativo de estos instrumentos en el balance de las entidades ha aumentado significativamente, lo que exige ofrecer información útil y relevante a los usuarios que facilite la adopción de decisiones. Es decir, que ya las empresas, no solamente sus activos van a implicar activos físicos como un terreno, como un edificio, como cosas que sean tangibles, sino que también va a implicar estos papeles, que no necesariamente son papeles porque actualmente están desmaterializados, ¿ya? Pero ya no solamente son cosas reales, sino que también vienen a ser cosas que sean intangibles, como acciones, bonos, participaciones, contratos de futuro, swaps. Entonces, en el balance de la empresa no solamente figuran activos reales, sino que también se presentan también estos activos financieros. Y debido a la conectividad, al crecimiento de la economía, la proporción de estos activos financieros que antes eran en pequeña cantidad, en el mundo actual, estas empresas están invirtiendo más en estos activos financieros porque obviamente hay algunos que permiten una rentabilidad mucho mayor. Pero vamos a ver o vamos a razonar que de igual manera esa rentabilidad va a estar relacionada con niveles de riesgo. A ver. Muy bien, entonces. El concepto y clasificación de las inversiones financieras. Entonces, los activos son recursos controlados económicamente por la empresa, de los que se espera poder obtener beneficios económicos. Es decir, que cuando una empresa tiene una casa, un edificio, tiene una maquinaria, eso generalmente implica un activo, y esos activos, de forma general, eh, producen beneficios económicos para la organización. Compran el edificio, lo pueden arrendar, como consecuencia de ese arrendamiento se genera un pago, una renta, y esa renta se genera desde obviamente la adquisición del bien hacia el futuro mientras se tenga el bien. Y también surge como consecuencia las transacciones
como consecuencia de transacciones de sucesos pasados. Puesto que la obtención de un activo implica normalmente la realización de un desembolso o inversión de fondos, suele considerarse el término activo en general equiparable al de inversión, ¿sí? Es decir que se maneja de manera indistinta la denominación de activo o de inversiones cuando nos estamos refiriendo a este tipo de instrumentos financieros. Del balance de las entidades junto a inversiones de carácter real, lo que les decía, carácter real me refiero a bienes, derechos sobre edificios, instalaciones, patentes, existencias, es decir, en el balance de una organización, conjuntamente con esas inversiones hechas en cosas reales, también que utilizan carácter habitual en sus procesos productivos, comerciales. Existen otros bienes también como acciones emitidas por otras compañías, préstamos y otros elementos que se poseen como mera inversión con intenciones lucrativas, obtención de rentas o plusvalías. Lo que estoy diciendo aquí es lo que allá hace un momento dije. En una organización ya no solamente usted va a ver en la parte de activos cosas que sean tangibles, como un edificio, como un terreno, como una maquinaria, no solamente aparece eso, sino que también ya aparecen otro tipo de inversiones o de activos, en este caso vienen a ser los financieros, como por ejemplo acciones, préstamos, ¿sí? Y futuros, opciones de compra, todo eso ya también está apareciendo en el balance de la empresa, y esto también se lo considera como un activo, como una inversión. Estos últimos, refiriéndonos a los activos financieros, estos últimos activos dan derecho en sí mismo y de forma directa a recibir otros medios líquidos, no estando encaminados hacia una actividad de explotación, sino que más bien forman parte de una gestión financiera de la empresa que en la actualidad puede ser tan importante como la productiva. Lo que me está diciendo aquí es que si bien es cierto, estos activos me generan a mí ganancias, pero no son el resultado, por ejemplo, de tener una máquina y ponerla a producir que me va a generar esa riqueza por la producción que genera la máquina o por el alquiler de un edificio. Estos activos en sí son papeles que generan una ganancia en función del hecho que implica que yo lo compré y por esa compra que tengo, generalmente se genera un rendimiento y eso es lo que me está haciendo producir esa inversión o ese activo, ¿sí? Mientras que el edificio, resultado de su uso, la máquina, resultado de su uso, me genera un flujo constante de recursos. Estos activos de acá también generan un flujo constante de recursos, pero resultado precisamente del pago de una, generalmente relacionado con el pago de una tasa de interés por el hecho de haber prestado este dinero o haber comprado este activo. Este conjunto de bienes se incluyen dentro de lo que se conocen como activos financieros. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es introduciendo el concepto de activos financieros. Igualmente, como les decía, un activo es algo que genera, que sirve para generar riqueza para una organización, ¿ya? Pero hay diferentes tipos de activos. En este caso, los reales, los que son tangibles, los que puedo ver, que pongo como ejemplo edificios, casas, terrenos, máquinas que pueda tener la organización, esos generan ganancia, pero de igual manera existen otros tipos de activos como los financieros que también generan una ganancia, pero que no son activos tangibles. Muy bien, vamos con inversiones financieras, otro concepto. Entonces, las inversiones financieras representan activos o instrumentos financieros poseídos por la empresa, por la organización, que se adquieren normalmente a través de la contratación o negociación en el mercado de capitales. Eso serían inversiones financieras. Entonces, ¿qué son inversiones financieras? Son generalmente la colocación de dinero para adquirir ¿qué cosa? Activos o instrumentos financieros. ¿Ya? Y esos lo toma la empresa y normalmente a través de esa contratación o esa negociación, la empresa gana o recibe una ganancia y esto lo hace generalmente en el mercado de capital. ¿Qué finalidad tienen? Tienen como finalidad aumentar la riqueza de la empresa. Como habíamos dicho, todo activo generalmente lo que sirve es para generar mayor riqueza. Si me compro una casa, la pongo a trabajar, la alquilo y eso me genera más riqueza. Voy a tener mi casa, pero también voy a tener
la línea o el flujo de ingresos que me va a generar el alquiler de esa casa. Lo mismo ocurre con un edificio, con una máquina, con un vehículo, si lo tengo trabajando. Todo eso me genera un flujo, ¿sí? Eso en el caso de los activos reales. Pero estos activos de acá, también los activos financieros, al ponerlos, al adquirirlos, a comprarlos, generan ese pago por la utilización del dinero, que también implica un flujo, y lo que hacen es generar más riqueza para la organización. Entonces, tiene como finalidad aumentar la riqueza de la empresa, bien sea como consecuencia de los rendimientos que se generan, de su valoración o de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se puedan realizar con ellas. Entonces, miren, esto es interesante. Generan riqueza, ¿ya? ¿Y esa riqueza de dónde viene? Generalmente viene de qué cosa? De los rendimientos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una inversión a renta fija, esa inversión me va a pagar una tasa de interés, ese rendimiento que me paga va a aumentar mi riqueza, porque al momento de que yo recupero, finalice la inversión, voy a recibir el capital que originalmente tenía, pero hasta eso yo también he recibido una serie de rendimientos que es producto de haber tomado esa inversión. Pero también puede suceder que la ganancia esté representada a manera de una revalorización. Por ejemplo, si yo tengo una acción, puede ser que la acción la compré a la final en $100, pero la empresa de la cual compré la acción tuvo un desempeño adecuado y llegó a hacer que el precio de sus acciones mejore, o sea, debido al mismo desempeño en la empresa. Se valoró la empresa. Entonces, ahí lo que va a suceder es que mi activo obviamente ganó, ¿sí? Yo tengo más riqueza como consecuencia de la revalorización de mis acciones. Obviamente esto viéndolo desde la perspectiva positiva, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede ser que tenga una acción, pero en el tiempo, en lugar de generarme más riqueza, también la riqueza se la puede comer por el hecho de que compré una acción de una empresa que no tuvo un buen desempeño y en lugar de aumentar el valor de la empresa, más bien disminuyó en el tiempo, ¿sí? Y también de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se pueden realizar con ella, como por ejemplo concesiones temporales, transferencias, préstamos de valores, etc. ¿Sí? Entonces, la finalidad de estos activos financieros tienen como finalidad generar riqueza. Se presentan por títulos o valores, anotaciones en cuenta u otros documentos mercantiles emitidos por otras entidades con la finalidad de captar nuevos recursos financieros, ya sean propios o ajenos, según sea la naturaleza del título emitido, de tal forma que los mismos títulos suponen para ellas un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Se pueden considerar a las inversiones financieras desde el punto de vista de la entidad inversora como activos financieros, ¿sí? Si yo compro una acción, esa acción para mí, que la compré, constituye un activo financiero, ¿ya? Para la entidad emisora, es decir, quien puso a venta la acción, por el contrario, va a representar partes de capital, en este caso de la acción, ¿no? O también podría ser una especie de préstamo si no me vende una acción, sino de repente algún tipo de bono. eh, Va a representar más bien un préstamo en esta manifestación, en esta representación. Entonces, ustedes pueden ver que estas inversiones financieras, para quien las compra o quien las adquiere, generalmente representan activos, y para quienes las están otorgando, obviamente van a representar, por el contrario, pasivos para ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, los instrumentos financieros. Se refiere tanto a activos. Cuando nosotros hablemos de instrumentos financieros, nos vamos a referir tanto a activos como a pasivos financieros, considerando dentro de ellos lo siguiente. Por ejemplo, en activos financieros tenemos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿sí? El efectivo es fácil de comprender, ¿no? Es todo aquello que implica dinero, todo lo que es dinero. Entonces, y cualquier cosa que se pueda hacer lo más rápido de dinero lo voy a considerar como efectivo. Otro ejemplo de activo financiero son los créditos por operaciones comerciales, ¿sí? Los créditos que generalmente se entregan a clientes o a deudores que tenga la organización. Créditos a terceros como los préstamos, créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos en la venta de activos no corrientes.
¿no? Entonces estos son diferentes tipos de activos financieros. El efectivo, crédito por operaciones, créditos a terceros, valores representativos de deuda, valores representativos de deuda, por ejemplo, son obligaciones, bonos y pagarés que pueda tener la organización. De repente la empresa compró un bono o tiene un pagaré firmado por otra empresa u otra persona, esto caería dentro de estos valores representativos de deuda. Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos, por ejemplo, acciones, participaciones, ¿sí? Derivados con valoración favorable para la empresa, futuros, opciones, permutas financieras, compraventa de moneda extranjera a plazo, y finalmente cualquier otro activo financiero, tales como depósitos de entidades de crédito, anticipos, créditos personal, fianzas, depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. Entonces, repito qué es lo que estoy tratando de transmitir aquí, que estos instrumentos financieros, dependiendo del lado de que lo miremos, pueden ser activos financieros o pueden ser pasivos financieros, ¿sí? Como activos financieros, tengo los que están aquí, que ya hemos revisado. Ahora vamos con los que constituirían un pasivo financiero. Entonces, pasivos financieros pueden ser, por ejemplo, los débitos por operaciones comerciales, ¿sí? Las que tenga yo con mis proveedores, con mis acreedores, por diferentes cosas que pueda haber yo necesitado para poder haber llevado mis actividades productivas, ¿no? Deudas con entidades de crédito, algún crédito bancario que haya yo solicitado con la finalidad precisamente de producir. Obligaciones y otros valores negociables emitidos. En el caso de que yo como organización haya sacado un bono o haya emitido un bono con la finalidad de poder acceder a recursos, emití ese bono, entregué un papel, recibí dinero y por ende eso se transforma en un pasivo porque yo tengo que responder por ese valor cuando cumpla su tiempo. Un bono, un pagaré. Derivados con valoración desfavorable de la empresa, por ejemplo, los futuros, opciones, permutas, que estos generalmente son contratos, ¿no? Y en esos contratos hay obligaciones implícitas, y esas obligaciones implícitas, si yo contraté, tendré que honrarlas. Deudas con características especiales y cualquier otro tipo de pasivo financiero. Entonces, repito, aquí la moraleja es que estos instrumentos financieros pueden estar, cuando se haga referencia a instrumentos financieros, sabemos que podemos referirnos a aquellos que son activos financieros y aquellos que son pasivos financieros. Entre los activos financieros, generalmente, recordando el concepto de un activo, que es aquel que lo tengo y que me sirve para generar mayor producción. Y generalmente los pasivos que, de manera resumida, constituirían como una obligación, como una deuda con otras empresas o personas, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con el tema de instrumentos financieros. Se consideran también como instrumentos financieros los instrumentos de patrimonio propio. Esto es, las acciones ordinarias emitidas por la propia sociedad que se incluyen dentro de los fondos propios. Puede ser que la misma organización tenga dentro de ella acciones que ha emitido, que todavía no han salido a la venta, pero que las tiene la misma empresa, ¿no? Que de repente las compró alguien más, pero la tiene ahí dentro de sus activos como propiedad de la empresa. La naturaleza dinámica de los mercados financieros han experimentado un desarrollo sin precedentes y ha estimulado una extraordinaria gama de inversiones financieras, desde las más tradicionales, tales como bonos, pagarés de empresas, letras bursátiles, hasta diversas formas de instrumentos derivados como opciones y permutas financieras. Lo que me está diciendo aquí es que con el tiempo, la gama de instrumentos financieros son muy variadas. Existen muchos instrumentos financieros que actualmente existen en el mercado, que van desde los más tradicionales, podría decirse, como un bono, un pagaré, hasta instrumentos más desarrollados como las opciones, las permutas financieras o los mismos derivados financieros. Dada la gran variedad de activos o instrumentos financieros que se pueden considerar, se hace necesario plantear una clasificación que facilite su identificación, sobre todo desde el punto de vista de diferentes tratamientos contables que exige cada uno. Entonces, vamos a tratar de entrar a formas de clasificación de estos activos financieros. Un ratito. Criterios que nosotros podríamos utilizar para clasificar estos activos financieros. Muy bien.
Podríamos clasificarlos por plazo, por ejemplo, por el plazo de recuperación o tiempo de permanencia que pueda tener esta inversión. Entonces, el primer criterio podría ser por el tiempo, ¿no? Entonces, el plazo en el que yo lo recupero o el tiempo con el cual permanece esa inversión. Entonces, las inversiones financieras pueden ser de dos tipos si tomamos el criterio de tiempo, pueden ser de dos tipos, temporales o de corto plazo, que generalmente forman parte de un denominado activo corriente o circulante. Una primera clasificación son los temporales o de corto plazo, y la otra clasificación serían los permanentes o de largo plazo, que generalmente están incluidas en la parte del activo que es inmovilizado financieramente. Entonces, el ciclo normal de explotación es un criterio delimitador entre el activo corriente y el no corriente. Es el periodo, me refiero al ciclo normal de explotación, lo que está aquí. Perdón. Ahí sí. Entonces, el ciclo normal de explotación es el criterio delimitador entre el activo corriente y el no corriente. El ciclo normal de explotación es el periodo de tiempo que transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la realización, entiéndase por realización, a la venta de los activos en forma de efectivo o su equivalente, el periodo de maduración, ¿no? Entonces, ese tiempo que hay desde que yo compro el activo hasta que lo transformo en dinero, o sea, lo vendo, no me refiero a que lo pongo a producir, sino que lo vendo, lo vuelvo a transformar en efectivo, a eso se lo denomina generalmente como el ciclo de explotación del activo. ¿Ya? Si el activo en cuestión se espera consumir, vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, se incluirá en el activo corriente. ¿Bien? Y fuera de este, es decir, si no se espera en el corto periodo de tiempo que sea consumido, vendido o realizado, simplemente no se va a incluir dentro del activo corriente, ¿no? Las inversiones financieras a las que no es de aplicación este criterio, el anterior, al que nos referíamos, se incluirán en el activo corriente si su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año. Es decir, otro criterio para clasificarlo como un activo corriente podría ser que el uso de ese activo esté dado dentro del máximo el plazo de un año. Y todo esto contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los activos financieros no corrientes se clasifican en corrientes en la parte que corresponda, ¿no? Entonces tenemos activos corrientes y activos que no serían corrientes, ¿sí? Esos activos corrientes también se los denomina temporales o de corto plazo, ¿sí? Y otra forma de clasificar los activos también serían los permanentes o de largo plazo. Esto con relación al tiempo. Ya. Otra forma de clasificarlo es en función de para qué se los adquirió, cuál es la finalidad de su adquisición. Entonces, inversiones de rentabilidad de cartera, inversiones de rentabilidad o cartera de renta. Tiene como principal objetivo la percepción de los rendimientos, intereses o dividendos que se derivan de ella, por lo que normalmente son de carácter permanente. Entonces, tiene como principal finalidad el recibir rendimientos. Estas serían las inversiones de rentabilidad o de cartera. Entonces, el motivo o la finalidad por los cuales yo lo adquiero es porque me interesan los rendimientos que puedan producir, ¿sí? Esa es la primera consideración, inversiones de rentabilidad o cartera. Lo que me interesa es el rendimiento que pueda generar esta inversión. Otra forma de clasificación son las inversiones de control o cartera de control, a través de los cuales se desea ejercer un dominio o influencia notable en la entidad emisora de dichos títulos, razón por la cual estas inversiones se mantendrán de forma indefinida en el tiempo. Esto es muy aplicado por las organizaciones cuando quieren mantener incidencia sobre otra organización, por cuestiones a veces de mercado, por cuestiones de competencia, ¿no? Entonces, yo como empresa veo a mi competidor, compro acciones de ellos, tengo acciones de ellos, y de alguna manera puedo mantener o puedo incidir o puedo influenciar en cierta medida en las decisiones que tienen porque tengo también parte de la propiedad de esa otra empresa.
A ese tipo de inversiones se las consideraría como inversiones de control o inversiones de cartera de control. Entonces, acá, recuerden ustedes que la finalidad era la percepción de rendimientos. En cristiano, recibir ganancias. Y en la de acá, yo compro o realizo la inversión, pero mi finalidad no es solo ganar, que en realidad siempre el principio es ganar, pero las compro, ¿por qué? Porque quiero mantener una cierta incidencia sobre otra organización. ¿Ya? Entonces, al tener acciones de otra organización, puedo de una u otra manera incidir también sobre las decisiones de él. Y hay otra forma de clasificación dentro de las que implican por la finalidad, eh, que son las inversiones de negociación o de especulación. ¿Qué implican estas? Pretenden conseguir plusvalías como consecuencia del mayor valor que pueden alcanzar dichas inversiones en el mercado y motivaría a la enajenación inmediata de las mismas. Por ello, generalmente tendrán un carácter temporal o muy corto plazo. Es decir, que cuando yo realizo estas inversiones, pero simplemente la finalidad es especulativa, ¿sí? Tengo la percepción de que va a ocurrir algo, antes de que ocurra eso, comienzo a jugar con las condiciones que puedo controlar, buscando sacar ventaja, comienzo a especular. Entonces, estas negociaciones no son permanentes, no son para mantener el control, sino por el contrario son momentáneas, tratando de sacar una ventaja de alguna situación de mercado. Entonces, tres tipos en este caso, de clasificaciones de estos instrumentos financieros desde la perspectiva de la finalidad. La primera, que me implica generalmente por los rendimientos, y esas se relacionan con inversiones que son permanentes en el largo plazo. La segunda, cuando compro o realizo una inversión con la finalidad de mantener control generalmente sobre otra institución, y la tercera, que es aquellas inversiones que realizo bajo la perspectiva de especulación, tratar de sacar la ventaja en función a una situación momentánea de mercado. Entonces, esas últimas no son de largo plazo, sino que más bien son de corto plazo, son situacionales, son coyunturales, no son continuas en el tiempo, sino que obedecen solamente a una situación que ocurre y en función de eso las compro y las vendo de manera rápida, ¿ya? Entonces, repito, hemos visto clasificaciones de las inversiones financieras por, primero, el tiempo. Tengo las temporales o de corto plazo y permanentes o de largo plazo. También las puedo clasificar por la finalidad, donde tendría las que son de rentabilidad, inversiones de rentabilidad, inversiones de control e inversiones de especulación. Muy bien, entonces, la naturaleza de la inversión. El criterio que nos permite diferenciar entre inversiones que representan aportaciones a título de capital, ¿ya? A ver, lo que estoy diciendo aquí es que hay criterios que permiten hacer esa diferencia. Entonces, inversiones que representan aportaciones a título de capital, las que otorgan un derecho de crédito, las rentas varias o no definidas como las inmobiliarias o las inversiones en bienes o de alto valor negociable. Entonces, inversiones que representan aportaciones a título de capital, ¿sí? Que estos básicamente lo que hacen es dar eh, eh, más o menos como las acciones, ¿no? Me dan propiedad sobre algo, ¿ya? Otras que otorgan un derecho de crédito, que simplemente implican que yo entregué dinero, me dieron un papel, y lo que sucede es que hay ahí es una relación, como una especie de deuda, por el hecho que entregué dinero y yo tengo un papel que me certifica la entrega de ese dinero, ¿ya? Y las de rentas varias o no definidas, como por ejemplo las inmobiliarias, las inversiones en bienes de alto valor negociado. Entonces, estas podrían ser las diferentes naturalezas de la inversión. Para tomar inversiones que te permitan tomar control sobre el capital de otra organización, otras que te dan derecho simplemente a un crédito, que implica de manera básica una deuda, u otras que generan rentas no definidas, como por ejemplo las inversiones que se hacen en bienes que tengan un alto rendimiento. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Carácter monetario o no monetario.
Las inversiones financieras monetarias, este es también otro tipo de clasificación, las inversiones financieras monetarias, para las que se conoce la fecha en la que se van a convertir en liquidez, el rendimiento que generan, el importe exacto que se va a recuperar y en la fecha de su amortización o desembolso. Entonces, otra forma de clasificarlo es considerarla aquellas inversiones que puedan ser monetarias y aquellas que no sean monetarias. Aquellas que sean monetarias, básicamente se dependen, o mejor dicho, se las identifican porque usted conoce con exactitud cuándo se van a volver líquidas, ¿sí? Hay una fecha específica en la cual se va a convertir, usted va a entregar esa inversión y va a recibir liquidez, sabe exactamente el rendimiento que le genera, el importe exacto que va a recibir o que va a recuperar en la fecha de su amortización. Es decir, aquí las condiciones están dadas, están claramente expresadas. Sé cuándo se va a vencer, sé cuánto me hace ganar y sé lo que voy a recuperar. Eh, las condiciones están claramente definidas. Eso serían inversiones financieras monetarias. Y las monetarias son las que, por el contrario, se desconocen todos estos aspectos. No sé exactamente cuándo se pueden volver líquidas, ¿sí? No sé exactamente, por ejemplo, un ejemplo de esto podrían ser ciertos tipos de bonos, ¿no? Que a veces se sacan de manera indefinida, ¿ya? Y que en cualquier momento podría decir el emisor, podría decir, bueno, procedo a liquidar estos bonos, pero no se tiene, o el bono se lo saca sin ningún tipo de fecha, el rendimiento también es variable en función de lo que dicta el mercado, ¿sí? Y eso hace de que al no tener claro fecha, no tener claro el rendimiento, lo más seguro es que también no tengo claro cuánto puntualmente voy a recuperar. Entonces, esa es otra forma de poderlas clasificar como monetarias y no monetarias. Repito, las monetarias son aquellas en las cuales las condiciones con relación a la inversión están claramente definidas. Condiciones, al decir condiciones me refiero a que usted sabe cuándo recupera, cuándo va a obtener nuevamente su liquidez, cuánto le va a generar de rendimiento y cuánto exactamente va a recuperar. Y en las no monetarias, que simplemente usted esto no lo tiene claramente definido. Ya. Otra clasificación va a depender del tipo de renta que van a devengar. Entonces, en función de lo cual existen aquellos valores que son de renta fija y valores que también son de renta variable, ¿sí? La diferencia fundamental entre valores de renta fija y las participaciones en capital o valores de renta variable está en la posesión de que los primeros no otorgan derecho a ejercer influencia alguna en las entidades emisoras públicas o privadas. De forma que la empresa tenedora es simplemente un acreedor de los derechos correspondientes a los mismos. Por el contrario, las inversiones de renta variable son socios, accionistas, en su caso, de la empresa por la cual poseen los derechos legales que derivan de tal condición. Ya. Entonces, lo que me dicen aquí es que generalmente aquellos que sean valores de renta fija, simplemente hay una relación, hay como una especie de deuda por haber entregado el dinero y por tener el papel, ¿ya? Pero no implica ningún tipo de ¿cómo sería? De propiedad sobre el activo de la empresa. Entonces, un ejemplo sencillo puede ser un pagaré, un bono, eso sería un valor de renta fija. Pero aquellos valores de renta variable, o los valores de renta variable generalmente son aquellos que los ligan con aquellos que dan también propiedad sobre la organización. Y por eso es que citan aquí el ejemplo de las acciones, ¿no? Entonces, otra forma de clasificar los instrumentos financieros puede ser los valores de renta fija y valores de renta variable. Los primeros generalmente no se relacionan con propiedad sobre la institución que emite el instrumento, y en el segundo implica propiedad sobre la organización que emite el documento. Muy bien, entonces, hasta aquí
vamos a llegar y el trabajo que ustedes tienen que realizar es el siguiente. Hay diferentes instrumentos financieros. ¿Sí me escuchan? ¿Se durmieron o no están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Ya, ingeniero, aquí estamos, muy bien. atentos. A ver, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Esto lo vamos a hacer al menos en la clase del miércoles y el próximo sábado, ¿sí? Vamos a tener exposiciones con relación a instrumentos financieros. Ustedes van a escoger cualquier instrumento financiero. Pueden escoger acciones, pueden escoger bonos, pueden escoger warrants, pueden escoger swaps, pueden escoger contratos de futuro, pueden escoger, bueno, un sinnúmero de cualquier tipo de derivado financiero podrían escoger. Y lo que necesito es que lo identifiquen y con relación a ese instrumento financiero, ustedes lo presenten, ¿sí? Y en esa presentación, al menos yo debería tener qué es, ¿ya? Cómo se lo maneja, qué características tiene, si hay clasificaciones, presentar las clasificaciones. Por ejemplo, en acciones, ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de acciones. Si ustedes toman bonos, al que le corresponda bono, va a ver también que hay diferentes tipos de bonos, ¿ya? Y también sería interesante, aunque a veces es muy complicado porque de esto de verdad que no hay mucha información, pero sería interesante que de encontrarlo pudieran presentar un ejemplo del instrumento en sí. Por ejemplo, alguien podría tocarle un contrato a futuro, y sobre ese contrato futuro nos trae un ejemplo real donde se muestre cómo se constituye un contrato futuro, qué incluye, qué cláusulas tiene, qué implica, ¿ya? Sería bastante interesante poderlo tener en clase. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que esto lo van a coordinar con Delia, que es la presidenta, ¿verdad? Del curso. No me equivoco, ¿verdad? Correcto. Delia es la presidenta. Perfecto, gracias. Entonces, con Delia van a coordinar y ustedes van a buscar instrumentos financieros, van a tomar uno. Nosotros hicimos con ustedes grupos de ¿cuántas personas? de 5 economistas. 5 personas economistas. 5 personas, es decir, saldrían más o menos 5. alrededor de 8 grupos, ya. Porque casi son 40. Hasta ahorita habían 37 hace un rato, ahorita ya hay 36 personas. Entonces, lo que van a hacer es formar sus grupos de 5 personas y van a tomar cualquier instrumento financiero sin que se repita. Por eso es que le pido a Delia que revisen cuáles hay, identifiquen uno y cada quien vaya ya marcando qué tipo de instrumento va a presentar. ¿Cuáles son las condiciones para este trabajo? Como les decía, van a hacer una presentación. Eso lo vamos a comenzar a revisar desde la clase que tenemos entre semana, pero con mayor fuerza el fin de semana. Y básicamente lo que va a implicar es trasladar el concepto lo que ustedes han encontrado. ¿Ya? Pero la película no es solamente ahí. Les voy a pedir algo también adicional. Necesito que dentro de esta búsqueda tácitamente conceptual de cada instrumento financiero, al menos identifiquen también un artículo científico que se relacione con el tema que ustedes van a presentar. Por ejemplo, hablo de bonos, ¿ya? Y por ahí existe un artículo científico que presenta el comportamiento de los bonos de la deuda externa ecuatoriana. O sea, lo que quiero es que contrastemos, que acoplemos, no contrastemos, que acoplemos la parte teórica con la realidad práctica, ¿ya? Entonces, van a presentar conceptualmente el tema que les corresponde, pero también van a buscar un artículo donde se tiene un poco más de información sobre la realidad de aplicación de ese instrumento. Repito nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero una investigación donde me cuenten si tomo activos, acciones, por ejemplo, qué es una acción, cuáles son las características, cómo se constituyen las acciones, toda la información relacionada con una acción, ¿ya? La presento y también lo que necesito es buscar un artículo científico, cualquiera que usted pueda identificar,
que se relacione con el tema que está investigando y ese artículo también lo presente, lo explique, con la finalidad de poder acoplar lo teórico con la aplicación práctica. ¿Ya? Eso lo va a preparar el grupo lo va a presentar, todos participan. La presentación no debe tener más allá de 10 minutos y debe haber un documento que soporte el trabajo que han hecho. ¿Por qué un documento que soporte? Porque ese documento es el que vamos a socializar entre todos para que podamos estudiar para el día del examen. Aparte de eso, yo voy a hacer mi presentación. ¿Ya? Yo estoy trabajando también, yo avanzo más en mis presentaciones. Por ejemplo, yo ya tengo aquí parte de lo que ustedes van a ver la próxima semana, o sea, que sería el complemento de lo que ustedes ya irían trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver acciones, yo voy a reforzar el concepto, pero necesito que ustedes también se involucren en la participación de esto, además de que enriquece mucho más, porque el objetivo también es poder revisar papers, y si trabajamos de manera atomizada, cada uno va a traer algo adicional que va a enriquecer mucho más nuestro aprendizaje. ¿Están claras las instrucciones de lo que tenemos que hacer? Sí, economista. ¿Sí? ¿Delia está acá? Economista, una consulta. Para la exposición podríamos hacer diapositivas. Sí, es lo que necesito. Tienen que hacer una diapositiva. Pero obviamente Ok, también un aparte de documento, la investigación. les pido un documento en Word para que puedan compartirlo entre todos. Ok, gracias. Es de ley una diapositiva, es de ley. Ya, ok. Sí, porque es la manera en que podamos presentar. ¿Ya? Máximo 10 minutos, dijo, ¿no? La presentación. Claro, pero bien presentado, ¿no? Claro. Bien presentado. 10 minutos bien presentado. Traten de resumir mucho la información, porque pueden encontrar mucha información. Traten de meter la información que sea lo más importante. ¿Ya? Y bueno, y eso que sería lo que nosotros tendríamos a partir de este miércoles. Entonces, la idea era que con la hora que teníamos adicional, que ya nos la comimos mientras yo estaba tratando de entrar, se pusieran a trabajar. Eso implicaría que en la próxima reunión, los que ya vayan avanzando, si tienen algo para revisarlo y prepararlo para el día sábado. ¿De acuerdo? Perfecto, jóvenes. Entonces, para que no se pierda este video, procedo a cerrar porque ya mismo igual es la hora del cierre. ¿Sí? Con gusto verlos, pórtense bien y nos vemos la próxima clase. Economista, hasta luego. Gracias, economista. Delia, sí escuchaste mis instrucciones, ¿verdad? Sí, de la tarea grupal. Sí, pero lo importante, la ayuda que te pido es que coordines con todos ellos. Sí. El instrumento financiero no se repite, es uno solo por grupo. Entonces tienen que, yo te sugiero, no sé, por eso lo estoy dejando para que ustedes tomen la decisión. Lo más lógico es que vayan identificando. Uno identifica el instrumento, te dice, este es el que me interesa. O lo más justo también es que tú identifiques al menos 8 instrumentos financieros y esos 8 los sometas a sorteo para que le corresponda ya por sorteo a cada uno. Ustedes verán cómo se organizan, pero ahí sí te pido ayúdame, por favor. Sí, está bien. Hay que ver primero cuántos grupos son para que le toque a cada uno. Al menos son 7 u 8. Ah, ya. Sí, Entonces 7 u ahí 8. sería uno para cada uno. Sí, Entonces sí. puedo hacer una matriz con todos los grupos y ahí se les agrega cada instrumento y ya les reparto a los compañeros. Hemos trabajado así anteriormente. Ya, perfecto. Yo igual ahora Sí. en la tarde les pongo las condiciones del trabajo para que lo tengan en cuenta. Sí. Ya. Perfecto, chicos. Nos vemos la próxima Bien. clase. Un abrazo, cuídense. Ya, economista. Gracias. Sí. Buen día, economista.